Ya, entonces, ya. El primer tema que vamos a abarcar, chicos, es farmacocinética. Me gustaría empezar esto con una pequeña lluvia de ideas de lo que ustedes tengan. Eh, Bien puede ser Carlos, Daniela, Javier, Lenin, Renzo o Esther. Pueden decir lo que ustedes sepan de farmacocinética, sí, lo que se le cruce por la cabeza. Cualquier cosa, cualquier término que quizás anteriormente lo escucharon, o cinética si les suena algo. Me gustaría aprovechar estos primeros minutos para que así complementarle la información que ustedes tienen previamente. Si desean, pueden prender su micrófono o escribirlo en el chat. Exacto, Lenin. Cuando hablamos de farmacocinética, la frase que se complementa, por así decirlo, o que sintetiza todo lo que vemos, es lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, en sí, nosotros sabemos que siempre los fármacos que vamos a ver, o que vamos a ver más adelante, no tienen una sola vía. Se pueden irse por varias vías, y como él dice, y la farmacocinética es lo que el cuerpo hace el fármaco. Y también, Carlos, muy bien, utilizamos el ADME. ¿Qué es el ADME? Vamos a ver, es una abreviatura de cuatro procesos que, por así decirlo, que el fármaco va a atravesar en nuestro cuerpo, que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Bien. Es bueno que ustedes me comenten como me están comentando esas ideas para que sí, van a ver que todo lo que ustedes están diciendo ahorita, lo que me están diciendo, vamos a comentar a través de toda la clase. Por eso esta es una pequeña estrategia que estoy eh, planteando para los pequeños 5 primeros minutos que vamos a empezar la clase, para que también se sienta más cómodo con la información que ustedes ya tienen y complementarlos. Creo que se colgó un poquito la imagen. Ahí está. Está bien, Lenin. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, entraremos de lleno a lo que es la clase. ¿Se puede visualizar, verdad, chicos? Perfecto. Gracias, Carlos. Vamos a ver la farmacocinética 1. Volviendo un poquito en cargar. Ya como mientras va cargando, como les había mencionado, ¿no? Eh, Su compañero Carlos había dicho que sí, la farmacocinética tiene cuatro procesos, que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a abarcar cada fase, por así decirlo, en esa sesión número 1, vamos a ver solamente lo que es absorción y lo que es distribución. Lo que es metabolismo y excreción lo vamos a ver el día de mañana. Y bueno, como pueden ver aquí en la imagen, la introducción a la farmacocinética, acá puse una imagen referencial para que se puedan guiar, mediante el cual se puede ver las diferentes vías de administración: inhalación, oral, intramuscular e inyección intravenosa. Como pueden ver, pasan por diferentes partes de tu cuerpo. ¿Y cuál es el punto, el destino, por así decirlo? La vía sanguínea. Como dices, acá puse un concepto del Goodman, que les recomiendo bastante que se guíen del libro Goodman, que es, por así decirlo, va a ser su Biblia durante todo este curso, que la farmacocinética es el estudio del tiempo requerido para la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, así como la relación entre estos procesos y la concentración del fármaco en los líquidos y tejidos corporales. O sea, no solamente cómo ingresa, sino también cómo se va a absorber, cuál es la relación entre estos procesos. Y todo se resume, como dijo su compañero Lenin, en lo que el cuerpo le hace al fármaco. Todos esos procesos
es bien lo que el cuerpo le está haciendo al fármaco. Y también aquí está lo que mencionó su compañero Carlos del LATME. Ahora ya no se utiliza mucho el L, que es la liberación. Más se utiliza, como dice su compañero, el LATME. La absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahora seguimos con la siguiente imagen. Oh, un poquito aquí quiero ver. Listo, seguimos. Ahora vamos a ver las fases de la farmacocinética. La farmacocinética tiene cuatro fases que ya mencionó su compañero. En algunos textos antiguos todavía se sigue colocando lo que es la liberación. ¿Que la liberación a qué se refiere? La liberación se refiere al proceso de cómo depende de qué compuesto está el, el fármaco por vía oral, lo que va ocurriendo hasta que empieza a llegar al estómago, la disgregación y todo ello. La absorción, que vamos a ver que vamos a ver en este caso, se encarga de cómo nuestro cuerpo ingresa, desde que nuestro cuerpo ingresa a nuestro cuerpo hasta que llega a la sangre. ¿Por qué a la sangre? Porque una vez que llega a la sangre va a ocurrir el siguiente proceso. Como dice, absorción acaba cuando llega a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Lo que va a pasar cuando llega a la circulación sanguínea va a seguir el siguiente proceso, que es la distribución. Entonces, Jesús, todos los medicamentos pasan por la absorción. Te digo que la gran mayoría, pero no todos. ¿Sabes por qué? ¿Alguien sabe de aquí de alguna vía mediante la cual ingresa directamente el medicamento ingresa directamente a la sangre? Endovenosa. Porque no, porque se dan cuenta exacto, Carlos, muy bien. Por vía endovenosa. A ver, Lini está escribiendo. Mm, la vía endovenosa sí, es casi la única vía mediante la cual ingresa directamente a la sangre. En la vía respiratoria, uno tiene que ingresar por las vías aéreas y de igual manera va a tener que, para que llegue a la circulación sanguínea, va a tener que atravesar. Y también no hay cierta parte de medicamento que se queda en las mucosas. Que se queda en las mucosas. Y igual, incluso cuando llega al alveolo, tiene que traspasar la membrana, no es un ingreso directo. En cambio, cuando ustedes colocan algún medicamento por vía endovenosa, el medicamento va a ir directamente a la circulación sanguínea. Entonces, eso es muy importante. Puede venirle un examen o puede venir un pasito, o el doctor les pregunta por qué vía de administración. Eh, Se puede decir que es absorción cero, porque ingresa directo, o bueno, absorción al 100%, porque ingresa directamente a la vía sanguínea totalmente. No hay pérdida. ¿Por qué digo que no hay pérdida, por así decirlo? Es que van a ver que algunos, cuando tengamos vías de administración, más que todo enteral, o sea, por la boca, va a haber una cierta pérdida en todo el transporte que se da. Por ello, cuando queremos tener un medicamento muy rápido y eficaz, utilizamos la vía endovenosa. Hace efecto de manera inmediata casi. Bueno, esos son un pequeño diagrama de las fases de la farmacocinética y ahora seguimos con el siguiente cuadro. Como ya vimos aquí la fase de la farmacocinética a grandes rasgos, ahora vamos a ir explicando de punto en punto. Por así decir, ahora vamos con la absorción. Es el primer paso. Como siempre, del ADME, la absorción. ¿Cuál es la definición que tiene? Que es el emplazamiento de un fármaco desde el lugar de administración hasta el compartimiento central, que es la circulación sistémica. Tengan en cuenta, chicos, que es muy importante que tengan el concepto. Por eso pongo el concepto aquí y lo pongo así como un poco estrellita. ¿Por qué? Porque en sus pasitos le van a venir preguntas de conceptos. Le van a decir, ¿qué es la absorción o cómo lo define la absorción? Y listo. Y ustedes tienen que poner tal cual. Por eso el Active Recall que les he enseñado les ayuda bastante a estudiar y escribir todo lo que se acuerde. Por eso este es uno de los conceptos que es importante que se lo aprenda. Pero igual, como ustedes se dan cuenta, la absorción, una vez que ingresa desde la vía administración,
hasta el compartimento central. Hay factores que van a determinar, o sea, no siempre va a ingresar el 100% del fármaco desde la vía de administración hasta la sangre. El más claro ejemplo es las pastillas. No toda la pastilla todo el medicamento de la pastilla no va a ingresar directamente a la sangre. Tienen que pasar diferentes niveles, diferentes obstáculos, si lo vemos de esa manera. Y uno de esos factores a tener en cuenta es el área de superficie de absorción. El área de superficie de absorción, tenemos que darnos cuenta que dónde se va a absorber, dónde queremos que se absorba el medicamento, tenemos que ver qué tan grande es el área, por ejemplo, el tamaño del área. Por ejemplo, hay superficies más grandes que permitirán una mayor exposición de fármaco. Por ejemplo, el intestino delgado. Si ustedes comparan el intestino delgado a comparación del estómago, el intestino delgado tiene un área de absorción mucho más grande que el estómago hoy por sí. Por el vasto territorio que tiene el intestino. Por eso que tiene un mayor impacto en la absorción. Por eso que vemos que los mayores, por así decirlo, los mayores fármacos se van a absorber mejor, ¿dónde? En el duodeno. Pero también hay fármacos que se absorben en el estómago. Entonces, no sería, entonces ustedes me dirían, ¿no? Pero entonces no todos, porque hay más factores que determinan ello. Uno de esos factores es el área de superficie de absorción. Otro es la irrigación sanguínea. La presencia mayormente de capilares, mayormente, o si está más irrigado un área que la otra, va a determinar que se absorba mejor, porque es lo importante que llegue mayormente el fármaco a la sangre. ¿Y cómo llega a la sangre? Por ejemplo, en el duodeno está ricamente vascularizado. Se dan cuenta a través de las microvellosidades. Por eso que el duodeno es uno de los principales puntos, por así decirlo, de absorción de nuestro cuerpo por vía enteral. Otro también, la permeabilidad. Si el tejido, por así decirlo, que es donde llega el medicamento, está muy permeable, va a ingresar de manera más rápida el medicamento. Entonces va a haber una mayor absorción. Y también el espesor de las membranas. Por ejemplo, y como bien mencionó nuestro compañero, por vía aérea. ¿Qué pasa en la vía aérea? Cuando nosotros respiramos los medicamentos, por así decirlo, como el salbutamol, eh, la membrana de los alvéolos es muy delgada, entonces va a poder pasar rápidamente. Por ejemplo, si les digo un espesor, una membrana muy gruesa, el esómago. El esómago tiene 4 capas, la mucosa, submucosa, la muscular, y bueno, y hasta la muscular, ¿no? Que está más ricamente vascularizada. Imagínate traspasar todos esos niveles para que pueda llegar a la irrigación sanguínea. Por ello es muy importante el espesor de la membrana. Y luego, por último, tenemos la motilidad del sitio. En la motilidad vamos a ver de mayor ejemplo en la siguiente PPT, porque vamos a hablar de vaciamiento gástrico. Y le voy a preguntar primero, ¿qué entiende por vaciamiento gástrico? Y todo lo que conlleva. Y bueno, algo que tenemos que tener en cuenta en el área de superficie de absorción es también el transporte que se da. ¿Pero el transporte de qué? Por ejemplo, el transporte activo o pasivo que se puede dar del medicamento para que pueda atravesar la membrana. Porque si se dan cuenta, todo nuestro, todo nuestro, todo nuestro cuerpo está cubierto por cierta membrana, bueno, por las membranas, y estas tienen características especiales. Y el transporte, se dan cuenta, con energía o sin energía que conlleva, tenemos que tener en claro qué tipo de transportes hay. Porque no solamente les sirve para estos primeros temas, sino cuando lleven también diuréticos, es muy importante que sepa cuál es el cotransportador, o también diabéticos, los tipos de transportadores que ayudan mayormente a absorber mayormente el medicamento. ¿Se dan cuenta? En transporte pasivo tenemos 3 tipos. El transporte paracelular, que se da entre células, la difusión y la difusión facilitada, que es con ayuda de transportadores. Que ahí es donde les digo que esos transportadores que van a ayudar y no requieren energía, son proteínas especializadas que van a ayudar a transportar los medicamentos. O también de mejor manera llamarlos ligandos. Luego tenemos el transporte activo, que aquí tenemos el primario y el secundario. El primario es con unos tipos de transportadores que solamente van a transportar por así decirlo,
al ligando, pero que requiere energía, y los otros son mayormente las bombas. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio que ustedes escucharon, donde un ligando entra y el otro sale. Por ejemplo, entraría potasio y saldría sodio, que es importante cuando esta bomba de sodio y potasio, cuando veamos antiarrítmicos, cuando veamos medicamentos para el corazón. Y el secundario, que acá vemos que hay también cotransportadores, que hay medicamentos que necesitan al sodio para que con el sodio ingresen por así decirlo, pasen la membrana, y es importante, esto lo van a ver bastante en diabéticos. Bueno, uno de los factores, como les había mencionado, es el área de superficie de absorción. Ahora vamos a conocer otra área. Ya. Antes de pasar este factor, ¿alguna duda o todo claro sobre esta PPT? ¿Todo claro, chicos? ¿O hubo alguna duda con el tamaño, irrigación, permeabilidad? ¿Pueden escribir o prender su audio? Perfecto, Carlos. Entonces, todo está claro. Continuemos. Ya. Ahora, este es uno de los puntos, por así decirlo, un poco más complicados, que es el pH del medio y la ionización. ¿Por qué? Porque ciertos medicamentos más que todos los medicamentos, hay medicamentos que tienen características de ser ácido débiles y otros de base débiles. Y esto es importante porque, como les había mencionado, en el estómago, porque si hay medicamentos que se absorben muy bien en el estómago, si tiene poca área de absorción, no debería absorberse todo por el duodeno, si el duodeno es muy larguísimo. Ustedes los tienen, bueno, no el duodeno, sino todo el intestino, mide más de 2 metros aproximadamente extendido. Entonces, ¿no sería mejor que se absorba todo el intestino delgado en el duodeno, yeyuno o ilio? Porque en el estómago sí hay medicamentos, fármacos, que se absorben en el estómago 1000 veces mejor que en el intestino. Entonces dices, ¿pero por qué? Y eso es importante por el pH del medio. ¿Por qué? Porque como les he mencionado que los fármacos o son de tendencia de ácido débiles o base débiles. ¿Y por qué es importante recordar esto? Es importante recordar cuál es la forma ionizada y no ionizada de los fármacos. ¿Por qué? Ustedes van a conocer que todo medio tiene un pH, más que todo el estómago es un pH muy bajo, que significa pH ácido. A diferencia que un medio alcalino, que es el intestino, un claro ejemplo el intestino, que el pH, ¿cómo va a ser? Elevado. Entonces, es importante estos medios, porque se dan cuenta, son medios completamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, por así decirlo, con los ácidos débiles? Por ejemplo, acá vemos un ácido débil. Van a ver que la forma protonada no está ionizada. ¿Qué significa ionizada? Ionizada se refiere a que tiene una carga tanto positiva o negativa. En el caso, de los ácidos débiles, es una carga negativa. Entonces, vamos a ver que su forma protonada es la forma no ionizada. ¿Qué significa forma protonada? Que conlleva un protón. Entonces, vamos a ver aquí que la forma no ionizada del ácido débil es la forma protonada. A diferencia de las bases débiles, la forma protonada, o sea, la forma que conlleva el hidrógeno, es la forma ionizada, es la forma que tiene carga positiva, como pueden ver aquí. En cambio, es importante que recuerden esto. En los ácidos débiles, la forma ionizada es el ácido que no está protonado. En cambio, en las bases débiles, la forma ionizada es la forma protonada. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso, Jesús? Mira, aquí puse un cuadrito que lo explica mejor. La forma no ionizada es la que no tiene carga eléctrica. Recuérdense que en el ácido, ¿quién es? Es la forma protonada,
y en la base es la forma no protonada. Esta es la forma no ionizada. Recuérdense muy bien de este HA y el B solo. ¿Por qué es importante recordar la forma no ionizada? Porque es la que atraviesa membranas. O sea, que pues otra característica que es liposoluble, pero también atraviesa membranas. Entonces, ahora entienden por qué la forma no ionizada de un fármaco es importante conocerlo. ¿Para qué? Para saber cómo va a atravesar las membranas. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene mejor absorción. En cambio, la forma no ionizada, o sea, la forma ionizada, que tiene carga positiva o negativa, es hidrosoluble. No atraviesa fácilmente membranas, pero ¿por qué no atraviesa membranas? Por la característica lipofílica, eh, mm, lipofílica de la membrana. Por la característica lipofílica de la membrana. Por ello, es por ello que los que van a ver los medicamentos que son liposolubles se van a absorber de mejor manera. Y por eso que acá las formas no ionizadas de los fármacos ácido débiles y bases débiles y se absorben mejor. Entonces, ¿eso cómo lo explico? ¿Por qué? ¿Y ustedes cómo van a saber si si un fármaco es de base débil, es ácido débil por su pKa? ¿Qué es el pKa? Es el valor del pH en el cual el 50% de una sustancia está en su forma ionizada y el otro 50% en su forma no ionizada. Es importante que conozcan con el pK, porque con el pK del medicamento ustedes van a saber, ese medicamento se absorbe mejor en ciertos medios ácidos o este medicamento se absorbe en medios básicos. Entonces yo voy a saber que tengo medicamentos que se absorben, por ejemplo, en el estómago muy bien y hay otros medicamentos que se absorben muy bien en el intestino. ¿Y eso para qué me ayuda? Bueno, uno para saber en dónde se absorbe, pero también para ver si me ayuda de alguna manera comer con alimentos ese medicamento. ¿Para qué? Porque al comer con alimentos vamos a hacer que el medicamento se quede más tiempo en el estómago, que sería retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces, ya como nosotros sabemos, este medicamento tiene medio ácido, se va a absorber mejor en el estómago. Entonces, ¿qué me conviene? Que se quede mayor tiempo en el estómago. ¿Cómo condiciono ello? Dando alimentos. Por ejemplo, los AINES. ¿Ustedes escucharon por qué el paracetamol, no, más que todo, el ibuprofeno, el ketorolaco, todos esos medicamentos consumirlo con alimentos? Es por esto. Uno, porque se absorbe muy bien el medio ácido, pero también por otras características que los AINES mayormente irritan mucho al estómago y puede causar úlceras, mayormente el ketorolaco, que es muy, muy dañino, que solamente se puede dar de forma medicada con tu receta médica, porque es un AINE muy fuerte que te ayuda para el dolor, que te ayuda muy bien para el dolor, pero también si no se consume de una manera adecuada puede llegar hasta úlceras sangrantes. O sea, es muy, muy, muy importante por eso conocer las características. Y aquí, todo se traduce en estos párrafos. Acá van a ver también. Si el fármaco es un ácido débil, se absorberá mejor en un medio ácido, como el estómago. Por eso siempre recuerden el ejemplo del estómago y el intestino, porque estará su forma no ionizada. Ya, a esto vamos a explicarlo en este gráfico, que lo encontré muy bien. Como les había mencionado, la forma no ionizada del ácido débil es la forma protonada. Entonces, esta forma, como aquí, como esta forma va a poder atravesar la membrana. ¿Pero en dónde? En un medio ácido. ¿Qué es lo que pasa cuando llega aquí, cuando traspasa la membrana? Entonces, aquí lo que se va a dar es el atrapamiento iónico. Entonces, ¿a qué te refieres, Jesús? O sea, que lo atrapa. O sea, ¿a qué se refiere con que se atrapa? Bien. Como pasamos de un medio ácido, por así decirlo, del estómago, cuando va a pasar al plasma, que es o por así decirlo, el medio sanguíneo, tiene acá una característica, es alcalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya no está en un medio ácido, ¿qué va a pasar en un medio alcalino? Va a pasar de su forma protonada a su forma ionizada. ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué? Ya. Eso entiéndanlo así.
En un medio ácido va a haber cantidad de hidrogeniones, como en este caso. Con haber cantidad de hidrogeniones, ¿qué va a hacer el ácido débil, que está en su forma ionizada? Va a captar o va a volver a su forma protonada para que capte el exceso de hidrogeniones. Por eso que se pone en su forma no ionizada, porque capta mayormente en su forma, en su forma protonada. Pero ¿qué es lo que pasa en un medio alcalino? En un medio alcalino, recuérdense que no hay hidrogeniones. Hay pocos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo estoy en mi forma protonada, ¿qué es lo que hace un ácido débil? Regala o dona, por así decirlo, hidrogeniones. Por ello, es que al donar el hidrogenión en un medio ácido, se convierte en su forma ionizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se queda ahí, que no puede volver. Porque para que vuelva, tiene que estar en forma no ionizada. Por ello, es muy importante que reconozcan cuándo es su forma ionizada y su forma no ionizada. La forma no ionizada es la que puede atravesar membranas. En cambio, la forma ionizada ya no puede atravesar las membranas. Y a esto se le llama atrapamiento iónico. Y esas, a veces en las PPTs no lo explican bien o en la teoría no lo explican bien, pero en los pasitos sí lo preguntan. A eso es lo que se refiere con el atrapamiento iónico. Una vez que atraviesa en su forma no ionizada la membrana, eh, está en un medio, por así decirlo, está en un medio ácido o alcalino, mediante el cual va a pasar a su forma ionizada. Y una vez convertida en su forma ionizada, ya no puede volver a pasar. Por eso que hay medicamentos que ingresan, pero usted me diría, entonces así como puede ir, también puede volver, porque es la misma membrana, la membrana tiene la misma polaridad en ambos lados. Entonces, ¿por qué no va y vuelve? ¿Por qué no está yendo así? Y aquí entienden, ya aquí está la respuesta de por qué hay un atrapamiento iónico. Porque es que una vez que ingresa, ya no vuelve a salir el ligando o el fármaco. ¿Todo claro aquí, chicos? Con el atrapamiento iónico, con la forma ionizada, no ionizada. Si desean, pueden alzar su mano, pueden prender su micrófono o pueden escribirlo. Está muy claro. Ya, está bien, Carlos. Como les había mencionado, el perfecto ejemplo con el ácido débil. ¿Por qué? Porque con el ácido débil, con la base débil es igual, pero siempre se trabaja mayormente con el ácido débil. Como les había mencionado, el ácido débil tiene su forma ionizada y no ionizada. La forma no ionizada es cuando está con su hidrogenión. ¿Por qué? Como les había mencionado, ¿qué es la forma ionizada? La forma ionizada es cuando tiene una carga tanto sea positiva o negativa. Y ustedes recuérdense aquí, esta fórmula está tal cual aquí. Si se dan cuenta, el ácido débil puede estar en dos formas. Puede donar su hidrogenio y estar libre como en su forma. Esta es su forma ionizada, cuando está el menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un medio ácido, lo pueden entender también así como yo les digo, en un medio ácido, recuerden, hay bastante hidrogeniones, medio ácido, bastante hidrogeniones. ¿Qué es lo que hace? No le conviene estar en su forma ionizada, porque como hay bastantes hidrogeniones, chapa al hidrogenio y se convierte en su forma no ionizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les he mencionado, en la forma no ionizada es cuando puede atravesar las membranas. Entonces, al convertirse en su forma no ionizada, recién puede pasar la membrana. Y una vez que pasa la membrana, recuérdense que en ambos lados, por así decirlo, en ambos espacios, ambos medios, no es el mismo medio. En el estómago, si pueden ver, es un medio ácido. En cambio, cuando una vez que pasa del estómago a la sangre, en la sangre es un medio alcalino. Entonces cambia totalmente. Si aquí en el espacio externo había mayor cantidad de hidrogeniones, en este caso, en el caso de la sangre o medio alcalino, va a faltar, no hay hidrogeniones, por eso es que es un medio alcalino. Entonces, ¿qué es lo que hace? De lo que está de su forma no ionizada, va a donar un hidrogenión. Por eso es que se convierte en su forma ionizada. Y una vez que está en su forma ionizada, ya no puede volver, o sea, cruza como su forma no ionizada, se convierte en su forma ionizada y ya no puede volver, se queda. Por eso que los medicamentos que ingresan al estómago, en medio ácido, los ácidos débiles, se convierten en su forma no ionizada
muchos hidrogeniones se convierten en forma no ionizada. En esta forma puede cruzar. Una vez que cruza al medio alcalino, en el medio alcalino, como no hay hidrogeniones, dona su hidrogenión. Pero al donar su hidrogenión está en su forma ionizada, entonces ya no puede volver. Por ello, a eso se refiere como atrapamiento iónico, que se atrapa por el medio, por el diferente medio en el que está pasando. Porque si fueran los dos ácidos, entonces también podría volver, pero tiene que ser el mismo pH ácido. Porque si uno es más ácido que el otro, daría la impresión de que se va a disociar, por así decirlo, en el espacio donde es más ácido, donde tiene el pH más bajo. ¿Todo claro, Carlos? ¿O alguna duda mayormente así quedó? Perfecto, Carlos. Igual, este PPT les voy a pasar. Tiene algunos cuadros que están en la teoría, pero también les voy a pasar para que puedan ver con esos cuadros. Y con este ejemplo, siempre cuando quieren estudiarlo, estudian con este ejemplo que les pueda quedar más claro. Ahora seguimos al tercer factor. Cargando. Ya. Las características físico-químicas de los fármacos. Ustedes cuando estudian los fármacos de ahora en adelante, ahorita el farmacocinética 1 y 2 no van a ver muchos fármacos, o van a ver en líneas generales. Cuando vean, por ejemplo, parasimpático-miméticos, simpático-miméticos, o todos los medicamentos, ahí sí van a ver familias y fármacos. Cuando vean por familias, van a dar algunas características generales. Por ejemplo, esta familia es altamente liposoluble. Entonces, ustedes recuérdense, si es liposoluble, va a poder adherirse mayormente a todo su cuerpo, se va a distribuir de mayor manera, porque una vez como puede atravesar, si es liposoluble, puede atravesar las membranas. Si puede atravesar las membranas, se puede distribuir por todo su cuerpo de manera más rápida, o lo podemos absorber de manera más rápida. Pues es importante esta característica, si es liposoluble o hidrosoluble. Y como el grado de ionización que les había explicado anteriormente sobre el pK. Si ustedes ven que el pK del medicamento tiene un tinte más ácido, entonces yo digo, ese medicamento se absorbe mayormente en el estómago. Pero si tiene un pK, por así decirlo, de tendencia alcalina, entonces va sobre dónde? En el intestino. Las neonaproteínas, que esto lo aplican mejor en distribución, y el tamaño molecular, que también importa mayormente si hay un mayor tamaño molecular o un pequeño espacio o un pequeño tamaño molecular para que pueda absorberse. Y otro, es el estado físico del fármaco. No es igual un fármaco en su forma de solución, de suspensión o de sólido, de comprimido, cápsula o polvo. Por ejemplo, en una solución, el fármaco ya está disuelto, por lo tanto se absorbe más rápido. O sea, como ya está suelto, una vez que en forma de solución te inyecten, por así decirlo, se va a absorber más rápido. Ya no tiene que disolverse, no tiene que disolverlo con nada en la jeringa para que pueda inyectarlo. En caso de suspensión, sí, porque hay partículas en el líquido. Por ello, la absorción no es tan buena como en la solución, porque el primero debe disolverse en el medio antes de ser absorbido. Y luego tenemos el tercero, que es el sólido, que es el comprimido, cápsulas o polvo. Eso es lo que más conocemos. Las pastillas que nosotros ingerimos, algunos vienen por así decirlo, en un comprimido para que tenga una absorción retardada. ¿Por qué? Porque a mí me importa que se absorba más. Puede tener un medio ácido, pero yo no quiero que se absorba en el estómago. Yo quiero que pase hacia el intestino. O sea, puede ser de naturaleza ácida débil, pero yo no quiero que se absorba en el estómago. Yo quiero que se absorba en el intestino. Entonces le pongo una recubierta para que pueda atravesar el estómago y llegar al punto donde yo quiero que se absorba. Listo. Ahora vamos, ya. Ahora vamos a ver justo lo que les había mencionado del vaciamiento gástrico. Aquí lo vamos a ver de mejor manera, que es la concentración de fármaco en el sitio de absorción. Bueno, el vaciamiento gástrico es el vaciamiento que se da desde el estómago hacia el duodeno o intestino. Entonces, como les he mencionado, nos conviene a nosotros que haya mayor vaciamiento o menos vaciamiento gástrico. Nos convendría cuando tengo medicamentos que se absorben en el estómago. O si yo quiero medicamentos que se absorban, por así decirlo, en el intestino, no me conviene que se quede en el estómago, porque va a retrasar la absorción. Ustedes dicen, pero sí, pero eso de qué me importa si igual se va a absorber, ¿por qué me importa mucho el tiempo? Importa el tiempo cuando
tenemos medicamentos como analgésicos. No es igual que te haga un analgésico en 1 hora o que te haga el efecto de un analgésico en 3 horas. Es importante por eso el tiempo. Por ello es importante ver qué es lo que mayormente va a aumentar el vaciamiento gástrico y qué es lo que va a disminuir el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, aquí hay unos factores como la ansiedad, el café, el tabaco, el estar de pie, la metoclopramida, que eso qué es lo que va a hacer, que evacuemos más rápido el contenido del estómago hacia el duodeno. Por eso, hay medicamentos, por ejemplo, si yo estoy muy ansioso y tengo que consumir, por ejemplo, algo que necesite que haya un retraso gástrico, la ansiedad va a hacer que haya un mayor vaciamiento gástrico. Entonces no me conviene. De igual manera, si yo quiero que quiero tomar un medicamento, pero quiero que se absorba en mi intestino, hay factores que van a retrasar el vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son los factores? Los alimentos, las bebidas hiperosmolares, como las gaseosas, y alimentos calientes. Todo esto va a retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces no me conviene. Por eso es importante como doctores, como futuros doctores, saber cuáles son los que van, porque hay personas que te pueden venir al consultorio, doctor, mire, tengo este problema, tengo este medicamento, pero tú te das cuenta que su antecedente psiquiátrico, que la persona es muy ansiosa, o que a la persona le gusta consumir bastante café, tabaco, y dice, no, es que yo tomo este medicamento, pero no me hace efecto. Y tú viendo las características con el antecedente de la persona, te das cuenta por qué puede ser que ese medicamento no está haciendo efecto. Puede ser por uno de estos factores. Pues es importante conocerlos y también conocer los medicamentos que se tienen que comer con comida y los otros en ayunas. ¿Por qué? Este cuadrito es muy importante, está en su teoría, y es importante ¿por qué? Porque también vino en uno de sus pasitos. Bueno, yo me recuerdo que en el primer pasito que vino, que decía uno, en seminario, me vino, por ejemplo, qué alimentos se come, por decirlo, con comida. En ese tiempo me tocó la rifampicina. Entonces decía, la rifampicina se debe comer en ayunas o con comida. Y eso ustedes no están viendo acá antituberculosos, porque la rifampicina, probablemente dicho, lo van a ver en la sesión, si no me equivoco, 12ª o 13ª, donde van a ver antituberculosos. Y yo digo, pero ¿cómo me preguntan algo que ni siquiera hemos llevado? Pero no, es que sí lo están viendo en este cuadrito que está en su teoría. No lo hablan mucho, van a ver que en la teoría no, le van a dar así como una ojeada, y ni siquiera se van a decir, no, pucha, no viene, ¿no? Pero sí les puede venir, por ejemplo. Hay medicamentos que se deben tomar en ayunas, por ejemplo, los antituberculosos con la isoniazida, eh, la levotiroxina. O sea, son un poco, si ustedes lo escucharon, son un poco más difíciles porque no lo escucharon, no es muy común escucharlos. Algo que sí han escuchado que se debe comer con comida son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, naproxeno, todos ellos. Los antihipertensivos, como es el carvedilol, los antimaníacos como el litio, los diuréticos como la hidroclorotiazida, y también como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, bueno, porque es un AINE también, indometacina también, y bueno, todos ellos. Es importante que le den como una chequeada. Uno, porque le ayuda para sus pasitos de ahora en adelante, pero también le van a ayudar en las clases que vamos a ver más adelante. Es bueno que ya se vayan relacionando con los fármacos que van a conocer más adelante. Y seguimos con la vía de administración. Tienen que recordar bastante sobre los tipos de vía de administración. Por ejemplo, vamos a ver vía enteral, que es la más conocida, la oral, la sublingual, la rectal, a diferencia de la parenteral. Como dice su nombre, la enteral ingresa al sistema enterogástrico, usa el tracto digestivo, por eso también se utiliza vía rectal. ¿Por qué rectal si no es por la boca? Dicen, no, es que no solamente llega al tracto digestivo a través de la boca, puede llegar a sublingual o rectal. Reconoce bastante eso porque uno puede asociar mucho enteral oral, pero no se dan cuenta que también es rectal, que sean los supositorios, también es una vía también de tipo enteral. Como su característica es que su absorción puede ser lenta o variable, por eso es que no es la más eficaz si la vemos de esa manera, o no es la más rápida. Si queremos un tiempo de acción más rápido, vamos a usar las de vía parenteral,
La que llega de mayor, la que tiene mayor rapidez, ustedes ya saben, la intravenosa, porque la absorción como es 100%, porque ingresa directamente a la sangre. Ya no tiene que pasar por la boca, el estómago, intestino, capilares, no, de frente se va a la sangre. Luego la intramuscular, que vemos las vacunas analgésicos, la subcutánea, que tenemos ahí la insulina, la heparina, la intradérmica, las pruebas de alergia, la intraarticular, la intratecal, y recuérdense todos los tipos de parenteral, porque también vienen pasitos. Yo me recuerdo que en un pasito de seminario mencioné tres tipos por vía parenteral, o cuatro tipos, tienes que nombrarlos. Por eso también recuérdense esto, un flashcard que le ayuda a recordar todos ellos. Como dice, se administra por inyecciones o vía invasiva. Su acción es importante, vía rápida, y evita el tracto digestivo. Tópica, que es a través de cremas, parches transdérmicos. Y luego tenemos lo que había mencionado su compañero, que es la vía inhalatoria, que es a través de aerosol. ¿Quién no escuchó, por así decirlo? Aquí en Lima hay bastantes personas que sufrieron asma de chiquitos. ¿Quién no escuchó, por así decirlo, que anda con su nebulizador, que anda con su salbutamol, que les ayuda? Y ahí se dan cuenta que no solamente puede ingresar a través del alveolo, también hay cierto porcentaje que se queda en la orofaringe, que se puede absorber también ahí. O sea, la vía inhalatoria no es que llega directamente ahí, sino que a través del camino, en esas regiones, se va absorbiendo de poco en poco. Y ese cuadrito que está en su teoría es importante, porque acá van a ver que el tiempo, por así decirlo, en cuánto tiempo va a hacer efecto, en cuánto tiempo hay mayor concentración. Si se dan cuenta, aquí ven en la intravenosa, casi en nada de tiempo ya tienen bastante concentración. A diferencia, por ejemplo, del oral, que tiene que pasar mayor tiempo para que vaya subiendo el nivel de concentración en sangre. De igual manera, la intramuscular tiene que pasar buen tiempo. Bueno, no, es un poco más rápida, pero igual tiene que pasar un cierto tiempo. Igual que la subcutánea. Tiene que pasar, tiene que pasar mayor tiempo para que vaya subiendo la concentración de sangre. Por eso recuerden que la intravenosa es la única, si les preguntan cuál es la que tiene mayor absorción que todas, o absorción 100, al 100%, la intravenosa. Recuerden, si puede venir en exámenes o los doctores les pueden preguntar en plena clase. ¿Todo claro con vía de administración, chicos? O si tienen alguna duda, me lo pueden comentar. ¿Todo claro, chicos? Perfecto, chicos. Ya, seguimos con la siguiente. Ahora vamos a ver sobre la distribución. La distribución es la siguiente fase de la farmacocinética, y aquí puse igual el concepto, así como una estrellita para que puedan recordarlo, que es el transporte de un fármaco desde el compartimiento vascular, o sea, la sangre, hasta el sitio de acción. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con ello, Jesús? O sea, que si bien una vez que el medicamento llega al compartimiento central, que es la sangre, ahí no es, por así decirlo, el punto de receptor donde nosotros queremos llegar. Por ejemplo, hay medicamentos que nosotros queremos, por así decirlo, eh, por ejemplo, los analgésicos. Los analgésicos no es que llega a la sangre y listo, va a hacer su efecto. No, tienen que llegar a ciertos receptores, están ubicados en el cerebro, que están ubicados a través de la membrana. Entonces, una vez que llega a la sangre, es como ese,
el claro ejemplo de distribución, va a distribuirse por todo nuestro cuerpo hasta llegar al receptor que nosotros queremos que haga el efecto. Una vez que llega al receptor, ahí es donde ya empieza ya en la otra fase que es farmacocinética, farmacodinámica, que es la siguiente clase. Pero en la distribución es ese paso donde va a llegar a la sangre y se va a distribuir por todo nuestro cuerpo. Va a ir por todo, por la sangre, por nuestra cabeza, brazos, piel, uña, hacia todo lado llega. Y esto tiene sus fases. Esta es la fase inicial de distribución, que es rápida. Es la fase inicial, ¿no? Y es determinada por ciertas características. ¿Cuáles son? El gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, como acá vemos. Estos son los factores que afectan la distribución, la fase inicial. Porque se dan cuenta que todos tienen que ver siempre, casi siempre con la sangre. El gasto cardíaco, porque si tiene un gasto cardíaco disminuido por una insuficiencia cardíaca, no se va a distribuir de igual manera que una persona joven, una persona sana. Eso tengan en claro entre una persona, por ejemplo, una persona mayor, o también personas que nacen con cardiopatías. Y esas personas el medicamento no le hace el mismo efecto que otra persona sana. Igual el flujo sanguíneo regional, por ejemplo, si queremos que llegue a una zona isquémica o dañada, no va a llegar de igual manera que a otra zona bien vascularizada. La permeabilidad capilar, y esto recuérdense por fisiología que hay tres tipos de capilares que no todos tienen la misma permeabilidad. Hay los capilares fenestrados, los capilares, entre ellos, que están bien irrigados en cierta parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los riñones. En los riñones o en el hígado también son zonas muy vascularizadas. Por ello, que la fase inicial se distribuye a donde, recuérdense, los muy perfundidos, como dice aquí, el cerebro, corazón, riñón e hígado. Estos son los órganos muy perfundidos que están en contacto con la sangre todo el día, pero de una buena manera, de una mayor área, por así decirlo, que están en constante contacto con la sangre. Y también, no olviden este último factor que es muy importante, la liposolubilidad del fármaco. Es importante siempre cuando vean, medicamento con alta liposolubilidad. Perfecto, se absorbe muy rápido en nuestro cuerpo. Se distribuye muy rápido. ¿Por qué? Porque una vez que llega a la sangre, se distribuye en nuestro cuerpo. Y una vez que se distribuye, como es altamente liposoluble, va a pasar por todas las membranas. Porque las membranas son muy lipofílicas. Por ello, recuérdense muy bien estos factores. Y la fase de redistribución, que es la fase más lenta, que es la fase más prolongada, y es afectada por qué? Unión a proteínas plasmáticas y afinidad por tejidos. También aquí, en esa afinidad por tejidos está la liposolubilidad, que permite paso a tejidos grasos, y también que esta fase de redistribución es donde se acumula en el músculo, piel y grasa, porque una vez que llega a su punto de distribución, no va a absorberse todo ahí, va a haber una fase de redistribución, donde por así decirlo, el medicamento libre se va a unir a proteínas plasmáticas, y otros se van a fijar a tejidos, por ejemplo, a huesos, a grasas. Por eso dice que acá se acumula después en músculo, piel, grasa y médula ósea. Un claro ejemplo de la piel, se van a dar cuenta, es la rifampicina. Ahí, por ejemplo, hay personas que tienen, aparte de coloración roja, sus fluidos, por así decirlo, su orina, sus lágrimas se tornan de colores rojizos cuando uno consume la rifampicina. Es uno de los efectos adversos que se tiene, ya saben, por el proceso de la distribución. Y bueno, esto es la primera parte que es fase de distribución. ¿Todo claro, chicos? Mm, perfecto. Seguimos. Ya falta poquito, chicos. Sí, me pasé un poquito el tiempo, pero ya, ahorita lo termino. Y bueno, y aquí tenemos el otro que una parte de la distribución es la unión a proteínas plasmáticas.
¿Por qué? Como les he mencionado, los fármacos, una vez que llegan a la sangre, no siempre van a estar solitos, no van a estar así viajando solos. Siempre tienen que viajar acompañados de proteínas plasmáticas. Y como ustedes saben, en nuestro cuerpo, una de las mayores proteínas que tenemos en nuestro cuerpo es la albúmina. Como dice, es la proteína más abundante en el plasma. Ustedes van a encontrar en el plasma niveles de albúmina muy altos. Y esto es importante que lo sepan, chicos, que la albúmina se une preferentemente ¿a quién? A fármacos ácidos. Recuerden, es muy importante que recuerden cuáles son los fármacos ácidos, no solamente acá, sino también donde, cuando vean su pK. Porque con el pK se van a dar cuenta que es un fármaco ácido. ¿Y para qué va a servir? Para ver dónde se va a absorber de mejor manera. Entre ellos tenemos la warfarina y los salicilatos. Entre salicilato no les suena muy, por así decirlo, muy conocido. Entre los salicilatos tenemos a la aspirina. Porque la aspirina, su nombre es el ácido acetil salicílico. Entonces, los salicilatos es la familia de todos ellos. Pero la albúmina no es la principal proteína plasmática. También tenemos la glucoproteína alfa 1 que aumenta o sea, no siempre va a estar esta glucoproteína en su cuerpo activa. Solamente se va a activar cuando estamos en estado de estrés, inflamación o trauma. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se une a fármacos básicos, por ejemplo, el propranolol o lidocaína. Pero, ¿para qué me sirve esa información? Te sirve cuando tú estés, por ejemplo, tratando un politraumatizado o una persona que está en constante estrés, por ejemplo, una persona que está muy estresada, previamente exámenes, tú le das un medicamento básico, no va a hacer el efecto. ¿Por qué? Se une rápidamente a esta proteína. Entonces, por ello tienes que entender también que esta glucoproteína alfa 1 no siempre está presente, solamente en qué casos, en caso de estrés, inflamación o trauma. Y luego tenemos las globulinas, que se unen aquí a hormonas, esteroides y vitaminas liposolubles. Muy importante. Recuérdense muy bien tres chicos, la albúmina, glucoproteína alfa 1 ácida y globulinas. Y luego tenemos los factores que influyen en la unión. O sea, ¿a qué se refiere Jesús? O sea, que el medicamento no siempre se va a unir a una proteína plasmática o no siempre va a tener una afinidad, por así decirlo, fuerte. Va a tener diferente afinidad por diferentes proteínas, aparte por su medio ácido, si es de su naturaleza ácida o alcalina. Por ejemplo, si hay una concentración de fármaco que es, por así decirlo, mayor, por así decirlo, entonces se va a ocupar mayor cantidad de proteínas plasmáticas. Y también va a inferir mucho el número de sitios de uniones disponibles. Por ejemplo, puede haber una proteína que tenga pocos espacios de unión, por así decirlo, pocos sitios de unión. Entonces, si tienes pocos sitios de unión, se va a adherir, por así decirlo, va a tener una adherencia muy baja a ciertos medicamentos. También tenemos la constante de disociación, que mide la unidad del fármaco por la proteína. O sea, si vemos una constante de disociación bajo, indica que hay una unión muy fuerte. Y luego acá tenemos el otro punto, que es la interacción con otros fármacos. ¿Por qué? Ustedes se han dar cuenta que no todas las personas solamente consumen un tipo de fármaco. O sea, no solamente toman un fármaco y listo. Hay esa por así decirlo, una persona puede consumir hasta muchos fármacos, mayormente la persona diabética, las personas inmunosuprimidas, las personas que están, por ejemplo, con gastritis, que están consumiendo o pueden tener distintas afecciones, no solamente psiquiátricas, gastrointestinales y distintas. Entonces, nosotros tenemos que ver, como autores, ver todos los medicamentos que están tomando para así el medicamento que vamos a adherirle, si tiene alguna interacción, no solamente en su distribución, sino también en su absorción, en su metabolismo, que mañana vamos a ver, esas interacciones son muy importantes. En este caso, hay medicamentos que tienen una unión a proteína plasmática muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un medicamento que yo quiero que se adhiera las proteínas, pero estamos un medicamento que tiene una unión a proteínas plasmáticas muy alta. Entonces, este medicamento no va a poder adherirse. Porque acá va a estar la proteína. Va a venir ese medicamento y el otro se van a querer unir, pero este tiene más afinidad, entonces lo empujan. Y esto lo deja libre. Entonces, no nos conviene, por así decirlo. Tenemos que ver la interacción. Por acá, como les había mencionado también, el fármaco viaja con la proteína, pero para que pueda adherirse a los tejidos, tiene que estar en su fracción libre. Recuérdense, tiene que estar en su fracción libre.
Mayormente cuando está unida a proteínas plasmáticas, para qué ayuda? O sea, Jesús, ¿pero para qué ayuda que esté unida a proteínas? Que pueda estar durante mucho tiempo en nuestro cuerpo. Que el efecto pueda mantenerse por más tiempo o el tiempo que nosotros queremos. Porque si una diera proteína, una fracción libre, se va a absorber o si no se va a excretar. Entonces no nos conviene. Tenemos que estar tomando pastilla cada rato. Entonces tenemos que ver también la unión a proteínas plasmáticas que tiene, para que así darle en qué dosis o cada cuánto tiempo darle. ¿Todo claro con unión a proteína plasmática, chicos? ¿O alguna duda? Perfecto. Entonces seguimos. Gracias, Javier. Bueno, y otros de los dos puntos que también viene en su teoría, que ya es el último, es el último FPT, que vamos a hablar sobre la fijación hística y los modelos compartimentales. Como se dan cuenta, los medicamentos no solamente como vieron la distribución, no solamente van a llegar al receptor o al punto donde quieren llevar su efecto, sino también que se van a acumular, por así, ¿en dónde? Entonces, ¿para qué nos sirve ello? Porque hay tejidos, por ejemplo, como la grasa y el hueso, donde los fármacos se llegan a acumular. ¿Y qué pasa? O sea, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve saber que se acumulan? Que al acumularse no se va a excretar. Entonces, ese efecto que tiene ese medicamento en esa persona, con mayor cantidad de grasa en su cuerpo, va a tener un efecto prolongado del medicamento. Ya, no lo veas solamente por las personas que tienen mayor cantidad de grasa, sino veas por las personas adultas. Tú ves cuando una persona va envejeciendo, va viendo atrofia muscular, va acumulando más grasa en su cuerpo. Entonces las personas ancianas, por así decirlo, y tienen mayor cantidad de grasa. Entonces, si tú le das medicamentos que sabes que se fijan a la grasa, esa persona va a tomar un medicamento y ese efecto, si a una persona normal le hace 8 horas, ese anciano le puede hacer hasta 10 a 12, a 16 horas, le sigue haciendo efecto. Y tú le das cada 8 horas, sin darte cuenta, esa característica, y la persona te da un efecto, por así decirlo, no solamente aumentas el efecto, sino que vas a aumentar los efectos adversos que tiene ese medicamento. Entonces, no solamente, yo le doy otro medicamento para que le haga más efecto. No, es que cada medicamento tiene efectos adversos. Tú al agregarle más medicamento, le estás aumentando el efecto adverso. Y hay, por así decirlo, los analgésicos, que se ve como lo más inofensivo, porque, o sea, yo doy, para que me calme más el dolor, le doy cada 2 horas, cada 3 horas, ¿sí, no? Cuando te dicen cada 8 horas. Pero no te das cuenta que si bien no tienen la fijación, hay medicamentos que tienen un techo. Tú puedes tomar hasta que hay un techo y no pasa nada. Pero hay medicamentos como barbitúricos, que si tú sigues tomando, no hay un techo, y el techo es la muerte. Puede llevarte a la muerte. A diferencia de las benzodiazepinas, que las benzodiazepinas tienen un techo que no te va a hacer daño. O sea, te va a hacer daño, pero no te puede llevar a la muerte. Los barbitúricos sí. Entonces, un exceso de barbitúrico te puede llevar incluso a la muerte. Todo por no conocer estas características. Y otro unión de fármacos, por así decirlo, a dónde se fija, es el hueso, donde vamos a ver bastante las tetraciclinas, en el plomo, en los metales pesados. Los metales pesados, por ejemplo, personas que vienen en Pasco, en esos lugares, tienen tú te das cuenta que a la larga en los huesos vas a ver cierto acúmulo de plomo. Porque recuérdense que todo, no solamente los fármacos, medicamentos van a tener estas características, sino también todo compuesto que ingresa a nuestro cuerpo, entre ellos el plomo. No es que la persona tomó plomo, si inyectó plomo, no, hasta a través del ambiente se atraviesan por las membranas, no solamente por la boca, también por la piel, igual que el mercurio. Por eso es importante no solamente quedarte con el chip de que los medicamentos estamos estudiando acá, todo, o sea, el término es sinobiótico, todo compuesto que ingresa a nuestro cuerpo. Por eso lo que le hace el fármaco al cuerpo o lo que es el compuesto al cuerpo. Por eso es importante estudiar todo ello.
Y acá pasa lo que se acumula. O sea, ¿cuáles son los efectos, no? Actúa como depósito, prolonga el efecto, mayormente, especialmente en pacientes obesos, y no se olviden de los pacientes adultos mayores. Importante. En el hueso puede acumular de manera tóxica y puede llegar a efectos prolongados o crónicos. Y bueno, y el otro punto es los modelos compartimentales, que es de la manera cómo se distribuye en nuestro cuerpo el medicamento. O sea, el medicamento una vez se distribuye, sí, pero ¿en qué manera? ¿Se distribuye directamente a todo? ¿O se distribuye de manera central o periférico? ¿Cómo es que se puede distribuir? Tenemos tres modelos aquí. El modelo monocompartimental, que se distribuye rápidamente por todo el organismo, como si todo fuera uno solo. Es como si todo estuviera conectado. Tú consumes el medicamento y se conecta todo. En cambio, el bicompartimental se distribuye rápidamente al central, o sea que llega rápidamente a la sangre, pero para que llegue al sistema periférico se demora más tiempo, un poquito más de tiempo. No es que va a llegar a todo, pero a la sangre, o sea, adentro hacia afuera. Rápido, va yendo lento. Y luego tenemos el tricompartimental, que son los fármacos que se ligan fuertemente a zona de depósito y se liberan con lentitud. O sea, ¿dónde se libera? ¿Dónde en zona de qué depósito? Por ejemplo, el hueso, eh, por ejemplo, estos medicamentos que tienen que demorar más tiempo, por ejemplo, los antifúngicos, los que las personas que consumen, por así decirlo, el fluconazol, que son para los hongos en los pies, en las uñas o los pies, tienen que tomar buen tiempo el medicamento para que se ligue fuertemente a la zona de depósito. Porque para que llegue, tú puedes llegar a la sangre rápidamente, al músculo rápidamente, pero para que llegue hasta el hueso, tiene que tener ese modelo. Entonces, tiene que tomar ese fármaco para que se ligue fuertemente a esa zona de depósito, por así decirlo, el hueso, y se libere con lentitud para que pueda hacer efecto ese hongo. Es uno de los ejemplos que puedo mencionar. Y bueno, eso sería el final, chicos. ¿Alguna duda con esta última PPT? Está cargando un ratito. Todo conforme con el... Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Daniela. Voy a parar la grabación. Un momentito.